Divoxradio.com. Tecnología, innovación y ciencia. A un solo clic. El título. Ya, estamos de vuelta. ¿Cómo están? Comunidad FinTech, 4 de mayo, ya se nos está pasando el año. 9º capítulo de la segunda temporada. Tenemos a unas grandes invitadas el día de hoy. Nos acompañan las founders, las socias fundadoras de Pagana. Muy bienvenida, Sofía, ¿cómo estás? Hola Juan Pablo, muy bien, gracias. Felices de estar acá. Qué bueno. Y además estamos con Isidora Azolas. ¿Cómo estás, Isidora? Hola Juan Pablo, buenos días, gracias por la invitación. Muchas gracias a ambas por aceptar la invitación de Comunidad FinTech. Están haciendo algo espectacular, los vamos a conocer detalles, pero primero queremos conocerlas a ustedes, quiénes son, cómo se conocieron, cómo partió esta idea, de dónde vienen. Con la Isi nos conocimos en la universidad, éramos compañeras de la universidad, las dos estudiamos ingeniería comercial y nos conocimos en el último año en el Magíster de Innovación y Emprendimiento. Y ahí en el fondo el proyecto de título, la tesis, era salir con un emprendimiento, con un proyecto ya formado. Y ahí con la ICI nos juntamos porque teníamos algo en común, que queríamos hacer un impacto social, ambiental, económico. En el fondo queríamos hacer triple impacto y es así como nos unimos y nos fuimos conociendo en el camino, porque había una cosa que queríamos tener en común, que era un negocio con impacto social. Y ahí empezamos a conocernos y a emprender juntas. Ustedes eran compañeras de ingeniería comercial, ¿no? Sí. Sí, nos conocimos el último año, la Sofi es un año más chica que yo, nos conocimos en el Magíster de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Adolfo Ibáñez, y ahí se nos presentó el desafío, como a modo de titulación, más allá de dar el examen de grado, de generar un proyecto de título que fuera un emprendimiento. Que tuviera ciertas características de innovación, por supuesto. Y desde ahí con la Sofi, cuando nos conocimos, em, nos dimos cuenta que también compartíamos cierta visión de futuro de cómo veíamos los negocios, ciertos valores, y desde ahí que nos juntamos con el propósito de hacer un negocio que impactara positivamente en la sociedad, más allá de un negocio que genera rentabilidad, o sea, ir más allá del impacto económico y generar también impacto social y ambiental. Y así empezamos a trabajar juntas, y nos sumó mucho a la visión de lo que hoy día es Pagana, la experiencia de Sofía en el techo, que ella nos puede contar un poco más qué fue lo que identificó y qué fue como lo que dio el puntapié inicial a la investigación de lo que es Pagana hoy día. Cuéntanos un poquito de eso, Sofi. ¿Cuál fue tu experiencia en el techo para Chile? ¿Cuánto tiempo estuviste? Sí, yo en el Techo para Chile partí siendo voluntaria desde segundo medio en el colegio. Partí con unos trabajos de invierno, pero rápidamente me sumé a ser voluntaria permanente y trabajaba específicamente con campamentos durante todo lo que fue media y también toda mi universidad. Los 5 años de universidad seguía siendo voluntaria. Entonces tomé roles como coordinadora de campamento, estaba específicamente en el campamento Los Paltos, donde hicimos un proyecto de vivienda hermoso con desarrollo social. También fui encargada de más campamentos, pero esto en el fondo fue lo que me abrió el pensar, wow, acá hay mucho talento, sobre todo muchas mujeres, y que no están teniendo ni las oportunidades ni las herramientas para acceder a un trabajo estable, digno, y que se adecuara en el fondo con su rol de madre y su contexto en el que viven. Em, Oye, entonces yo venía con el bichito de la duda de cómo poder seguir aportando sin como llegar y ayudar, sino como que en el fondo hacer una colaboración en conjunto. Y ¿cuál es tu bueno, diagnóstico, Sofía? Tu diagnóstico en el fondo si tú tuvieras que perfilar, o sea, hacer un perfil de esa mujer, digamos, ujú. de campamento en específico. ¿Cómo tú llegas a esa conclusión de que en el fondo les falta oportunidades, tienen talento, no tienen alternativas, etcétera? ¿Cómo entonces podrías describir un poquito eso, ese diagnóstico? O sea, lo primero que yo digo que fue como el primer insight que yo tuve
fue que estábamos ayudando a estas familias a postular a su vivienda definitiva. Y muchos teníamos el tema del ahorro para llegar a este monto en el mínimo que ellos tienen que aportar. Y ahí me di cuenta la motivación que tenían las mujeres y cómo se pusieron a trabajar, pero en lo que fuera por llegar a ese ahorro. Entonces ahí, obviamente esto se sumó con la investigación que hicimos con la ICI y detectamos que la mujer que vive en un campamento, en el fondo es madre, no tiene con quién dejar a los hijos, muchas veces es cuidadora de otras personas, adultos mayores, de sus mismos papás. Muchas de ellas no han terminado sus estudios, eh, los campamentos igual están marginados de lo que es como el centro de la ciudad en cuanto a trabajo, entonces los tiempos de traslado se les hacían muy largos mientras iban 1 hora de viaje, 1 hora y media de viaje, y después tenían que volver como a las 2 a buscar a los hijos, entonces no era compatible. Y lo otro que me pasó es que escuchamos muchas historias donde las chiquillas iban a buscar trabajo y al momento de dar la dirección de su hogar, que no tenían, porque como vivían en un campamento, no las aceptaban en el trabajo por no tener una dirección. Entonces también hay una discriminación importante por vivir en un campamento cuando había mujeres que estaban motivadas. La mayoría de todos los campamentos que yo conocí, las dirigentes sociales eran mujeres. Entonces te das cuenta que hay mujeres que son power y que quieren salir y que tienen las ganas, el esfuerzo, pero que lamentablemente no han podido tener las oportunidades ni las herramientas para aprovechar ese talento que tienen. Perfecto. Oye, Isidora, ¿y cómo este input que en el fondo te transmite Sofía se conjuga con esta búsqueda que están teniendo ustedes con respecto a hacer un aporte a la sociedad, a buscar una alternativa? ¿Y por qué la moda también se complementa con este diagnóstico? O sea, como tú dices, con este tremendo input con el que llega la Sofi, dijimos, ok, acá hay algo. Acá, o sea, de partida cuando te comentaba que con la Sofi compartíamos ciertos valores o cierta necesidad de resolver problemas, esto lo veíamos y nos dolía la guata. Y estábamos seguras de que esto no podía seguir así o no podíamos vivir tranquilas si es que no hacíamos nada al respecto. Y en el fondo nos pusimos la meta un poco ambiciosa, pero estamos seguras de que somos un aporte en ello de potenciar la autonomía económica de las mujeres de este segmento socioeconómico vulnerable. Y eso se hace a través del trabajo, a través de una solución de empleabilidad. Obviamente una solución de empleabilidad que sea sostenible y efectiva a lo largo del tiempo. Y como te comentaba la Sofía, acá ella identificó ciertas características que al final son transversales para las mujeres. Cuando son mujeres, madres y cuidadoras, el hecho de poder acceder a un trabajo tradicional, muy lejos de sus hogares y de una jornada súper larga, al final les es incompatible. Entonces lo primero que identificamos es que esta potencial solución de empleabilidad tenía que ser compatible con este segmento. Entonces, primero identificamos que tenía que ser cerca de sus hogares o que algo que pudieran hacer desde sus hogares. Lo segundo era que fuera con un horario flexible que les permitiera continuar con su rol de madre y de cuidadora y de jefa de hogar. Y lo tercero era que fuera un trabajo que no tuviera requisitos académicos propiamente tal, porque muchas de ellas no han accedido a la educación superior o en algunos casos no han terminado el colegio. Entonces nos teníamos que hacer cargo de eso y tomar otros requisitos más allá de lo académico para que fueran parte del equipo, por ejemplo, la motivación, el trabajo en equipo, la responsabilidad, el compromiso. En el fondo, cómo conjugar esos valores para generar esta potencial solución de empleabilidad. Entonces, con eso en la mano dijimos, ok, ¿hacia dónde nos movemos? Y detectamos que todo lo que era el trabajo de la costura y la confección se ajustaba muy bien a estos criterios que te describí recientemente. Entonces empezamos a hacer un piloto en el campamento donde la Sofi trabajó en Buin, en Los Paltos, y empezamos a prototipar y a identificar ciertas capacidades de mejora, cómo lo podíamos hacer. Oye, es importante que esta mujer que quiera trabajar con nosotras sepa coser o no, somos capaces de enseñarle. Entonces fuimos testeando diferentes variables. Y en este proceso de piloto nos dimos cuenta que la industria de la moda es altamente contaminante. Entonces aquí aparece el segundo desafío de hacer de esta potencial solución de empleabilidad, de incorporar los lineamientos de la economía circular para hacerla
ambientalmente sostenible y no solo social y económicamente sostenible. Entonces, desde ahí que nos metimos en el concepto de moda circular como potencial solución de empleabilidad para este segmento de mujeres. Oye, y súper interesante. Ahora, hay una parte donde ustedes dicen, bueno, esto tiene que estar o en el domicilio de la persona o muy cerca de ella. ¿Cómo conjugaron eso? ¿Cómo llegaron finalmente? ¿Cuál es la solución que en el tiempo le ha dado mejor resultado? Yo creo que ahí la clave fue que la solución fue siempre co-construida con las mismas chiquillas. Em, si bien nosotros teníamos una idea, habíamos hecho hipótesis, investigaciones, creo que era clave que en este proceso integrarlas a ellas. Y finalmente decidimos por qué tenía que ser cerca de sus hogares o en su casa, por el mismo relato que ellas tenían, que tenían que hacer el almuerzo, que tenían que ir a buscar a los hijos, que no había posibilidad de que salieran un poco más allá. Y es así como vamos formando esta idea de producción y como también te das cuenta que quizás la Maca tiene, no sé, 6 horas para trabajar el día, pero quizás la Marilyn solamente tiene 3 horas. Entonces, en el fondo eran cosas que nos decían como, ya, ¿cómo construimos esta producción en base a que una puede trabajar 6 horas, la otra 3 horas y quizás en tiempos distintos? Y ahí fue donde dijimos, claro, acá lo más certero es llevar el trabajo a los hogares. También estábamos justo en pandemia, o sea, ahí el 2020 sí que era imposible no llevarlo a las casas, porque Exactamente. eh, y así lo fuimos construyendo, pero creo que fue clave el testimonio y la integración en el proceso de las mismas chiquillas. Bueno, generalmente los procesos de innovación, no generalmente, sino que lo que está más comprobado es que efectivamente una vez que tú testeas efectivamente cuál es la solución en conjunto, más que llegar con una solución, es lo que mejor funciona, sobre todo cuando estamos en un proceso de innovación como este. Exactamente, eso es. La innovación, o sea, de repente nos cuesta mucho pensar que lo que hacemos es algún tipo de innovación. Nosotros acá dijimos no inventamos la rueda, hicimos algo tan, entre comillas, simple, que en la práctica no es simple, pero es muy lógico, es llevar el trabajo, es acercar el trabajo. Acá nadie quiere nada gratis, es una oportunidad digna y justa de trabajar y de ganarse su plata y sus recursos. Entonces, nos cuesta mucho pensar en esto como una innovación, pero efectivamente lo es innovación social. Y justamente lo que dice la Sofi y lo que comentas tú, Juan Pablo, es clave. Acá es prototipar, es decir, prueba y error, qué funciona y qué no, y codo a codo. O sea, nosotras podríamos haber llegado con una solución y decir, esto es. Pero como nosotras no vivimos esa realidad, es difícil, entre comillas, achuntarle en el lenguaje más cotidiano a cómo hacer el match más correcto para que la solución sea efectiva y sostenible en el tiempo, que eso es lo que más queremos. Así Ahora, que precisamente esa prueba y error es lo fundamental. Sí. buenísimo. Oye, y bueno, el título de nuestra conversación es cómo la moda y los negocios mejoran las finanzas y cambian la vida, ¿ok? Porque cuando estamos aquí en Comunidad FinTech, el tema de la financiera es una cuestión importante. Em, y en ese sentido, ¿con qué barreras se encontraron? Porque probablemente estas personas tampoco tenían una cuenta corriente, eh, se pagan efectivo, tienen que sacar cuenta RUT. ¿Cómo saltaron esa valla? Em, Mira, lo primero que nosotros hicimos, y te voy a dar el ejemplo de la Maca, que es nuestra partner máxima, nuestra jefa de taller, dirigente del campamento. Nosotros al entender su problema dijimos, bueno, para ayudarla acá tenemos que pagarle a la semana. Y eso es un desafío, porque en el fondo uno igual se ordena para hacer los sueldos a fin de mes, pero claro, acá te adecuas en el fondo a la persona. La Maca hoy en día tiene contrato de trabajo. Cuando partimos, claramente no, para ser súper sincera. Y teníamos el tema de que, por ejemplo, la Maca estaba justo postulando a su vivienda definitiva y si justo firmaba contrato, no quedaba. Entonces, son temas súper delicados que yo te diría que al final es como nos adecuamos a cada una. Y hoy en día la Maca ya está en el proceso, ya el próximo mes
pasa a que su sueldo sea pagado a fin de mes. Ah, mira qué bueno. Y eso ha sido un trabajo donde también buscamos de alguna otra forma ayudarla a ordenar sus finanzas, ayudarle al tema del ahorro. Partimos, claro, estos meses pagándole en vez de semanalmente, quincenalmente, como para que se fuera acostumbrando y que era un proceso para también llegar a pasar a pagar el sueldo a fin de mes. Pero es un proceso que hacemos muy personalizado como a cada una de las integrantes porque cada una es distinta. Y a esto me uno un poquito con el tema de la innovación y de la intervención. Con la ICI sabemos que si abrimos una intervención en otro campamento o en otra parte, quizás el contexto es distinto y la solución no sea llevar containers al campamento, sino buscar un taller, una sala quizás en la municipalidad o en otra parte. Em, Así que te diría que en el fondo el trabajo es muy personalizado en cada una y en cada como contexto que tienen, pero sí estamos felices, o sea, contamos el caso de la maca, porque ha sido un proceso y llegar ahora a que la maca ya el próximo mes pueda como ordenarse realmente de a poquito, o que nos cuente cómo va ahorrando o cómo está ahorrando para su nueva vivienda, es algo que nos orgullece y que nos da como inputs que vamos bien. Eh, que tú dices, claro, acá hay una solución que es tangible y que la puedes medir. Y eso es genial. Bueno, efectivamente, como dices tú, hay una cuestión más estratégica también ahí de por medio, porque tú decías, si nosotros le hacíamos contrato en un principio, se quedan sin poder postular a una vivienda, que por querer hacerlo bien, o por querer ayudarle en el fondo, finalmente te la estáis fregando con algo que puede ser más de largo plazo. Y ahí dos preguntas. De nuevo, ¿cómo le fue? ¿Cómo le ha ido en esta postulación a la casa? ¿O estas personas tienen mayores probabilidades de que le resulte? Porque entiendo que tienen que tener también un ahorro o presentar algo de ese estilo. Y lo que te preguntaba antes, que en el fondo, ¿cómo ha sido el pago? Generalmente, ¿con qué se han encontrado y qué es lo más usado en el fondo para eso? Isidora. Bueno, la Maca ya está en su proceso de vivienda definitiva. Son procesos lentos y burocráticos, obviamente, pero ella ya está encaminada. Es una mujer que sin duda, con mucho esfuerzo, fue poniendo cada peso que necesitaba en la libreta para poder postular y nos enorgullece saber que ella va encaminada a eso. Y respecto al tema de los pagos, obviamente ellos cuentan con lo más básico que es una cuenta RUT. Eh, y obviamente el pago se hace, no sé, nosotros le hacíamos transferencia, pero en el fondo cuando nosotros trabajamos largas jornadas en el campamento, cuando teníamos que sacar una producción, es mucho pago en efectivo. Y ahí te das cuenta un poco la brecha en términos de herramientas de pago en distintos sectores de la ciudad. O sea, yo creo que hoy día mi generación, por lo menos con la de la Sofi, en general es todo tarjeta, incluso no sé si uno se quiere comprar un chicle, pero vaya allá y te quieres comprar una bebida y en realidad es con efectivo. Entonces está toda esa barrera, que igual en poco tiempo había mucha inclusión de las máquinas de Transbank, y que curiosamente hoy día en negocios chicos de barrio en el mismo campamento cuentan con ese método de pago, porque nos hemos dado cuenta que en el último tiempo sí se ha abierto mucho más en la comunidad el pago con tarjeta, y creemos que es un avance que igual es una característica súper especial que hay que estar analizando. Pero, por ejemplo, en términos como de sus finanzas personales, la gran brecha para poder acceder a una cuenta corriente obviamente es el tema del contrato, de las liquidaciones de sueldo, de ahí hacia arriba. Entonces, la idea de poder apostar a un contrato más allá de una boleta de honorario es que ellas puedan también tener todos esos documentos que les entreguen una espalda financiera de cara a estas instituciones y que puedan en el fondo poco a poco ir robusteciendo sus herramientas de finanzas personales. Más allá de una cuenta RUT que puede ser súper útil, pero apostar a ir más allá. Y Sofía, ¿cuál fue las variables que entraron en juego para decidir en qué campamento esto comenzaba?
O sea, como comentaba Isi, el primer prototipo lo hicimos en el campamento Los Paltos en Buin, donde era el campamento que yo trabajé muchos años. Y ahí, claro, nos pasó que la persona que capacitábamos, que era la Lola, de hecho tenemos un pantalón con nombre de Lolita en honor a que fue la primera mujer que capacitamos. La Lola no sabía nada de confección ni de costura, lo cual nosotros fue muy difícil el proceso de, wow, capacitar a una persona. Eh, y tomamos mucho tiempo ahí. Y ahí fue cuando nos cuestionamos, o en nuestra hipótesis fue como, creemos que tenemos que partir con alguien que tenga conocimientos en la confección. Y es así como en uno de estos acompañamientos, que yo estaba acompañando a otros voluntarios a otro campamento, es que veo la casa de la hamaca y un cartel que dice, se hacen costuras. Y fue como, wow, en ese momento era lo que necesitábamos y teníamos que seguir comprobando nuestra teoría, nuestras hipótesis. Y fue tal cual y que llegamos y le tocamos la puerta a la hamaca y la empezamos a conocer, empezamos a ver qué es lo que hacía y es desde ahí donde decidimos como cambiar del campamento WIN a irnos a Maipú, al campamento latinoamericano, a conocer a la hamaca y partir el proyecto ahí. Porque sí nos dimos cuenta que avanzábamos mucho más rápido en una primera etapa con alguien que ya tuviera técnicas de confección. O sea, porque más encima, aparte, nosotros tampoco sabíamos nada de confección. Si bien nos gustaba la moda, yo hice un curso ahí de cómo crear una colección de ropa, más allá no éramos diseñadoras de vestuario. Entonces ahí fue clave ese cartelito que tenemos una foto, fue clave para llegar a la hamaca. O sea, en ese momento yo diría que la única variable que importó era que se hacen costuras, acá vamos. Buenísimo. Hoy estamos con Sofía Lillo y con Isidora Azolas, las dos socias fundadoras de Pagana. Nos vamos a una pausa y seguimos conversando con ellas. Conéctate con personas que saben. En divoxradio.com.